Amén. Eh, Primeramente, quiero darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo en este día y la hermana oró por mí, pero déjame hacer una oración de costumbre. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por tú permitir que yo esté aquí junto con nuestros hermanos, Señor. Que sea, como dijo la sierva, un carbón encendido por mis labios, que no sea yo, sino que sea tú. Que lo que tú tengas en mi depósito guardado sea depositado en el depósito de este pueblo en este día. Cúbreme con tu sangre preciosa y que la palabra sea recibida de corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amadas. Estamos aquí nuevamente. Sabe que no es fácil cuando uno viene a este lugar y a traer una palabra a un pueblo que ha recibido tanta palabra, pero su palabra se renueva cada mañana y sus misericordias también. En el mes de diciembre resonaba mucho en mi espíritu y con muchas personas eh, la palabra que se haga la voluntad de Dios, que es el tema de hoy. Y cada vez que me acercaba a personas, me decían esa palabra de diferente manera, tanto personas cristianas como personas inconversas. Y estuvo trabajando en mí. Y una noche de esta, cuando yo estaba orando, porque yo tenía algunos temas, siempre estoy buscando palabras y estudiando la palabra, me gusta. Y oí esa voz que me dijo que sea tu voluntad. Entonces, ese es el tema que traigo hoy. Estuve estudiando la palabra ayer durante todo el día, me aparté con el Señor y leí varios textos de la palabra. También hice algunas notas y algunas notas bíblicas. Y quiero compartir esas notas bíblicas que yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, ya saben, pero hoy es una renovación en el espíritu para cada una de nosotras, porque la palabra se renueva cada día, cada mañana, cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Y esta palabra, aunque sea una persona que la reciba, es importante, porque una palabra que recibe una persona, lo recibe su familia y su generación. Y el tema es un tema de aceptar la voluntad de Dios, es un tema muy delicado, pero también difícil, pero también a la vez fácil, dependiendo cómo lo tomemos y en qué lugar nosotros lo pongamos. Y yo busqué una cita bíblica y busqué varias citas bíblicas, pero voy a hablarles de una o dos citas bíblicas en el proceso de esta palabra. Y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por siempre estar aquí, como dijo la pastora, con el corazón abierto. También le doy gracias a nuestra pastora, que ella es una mujer de Dios y por eso estamos aquí cada una de nosotros recibiendo ese maná que Dios trae por boca de los siervos, que Dios usa como trompeta en la palabra, en la adoración y lo que vienen y escuchan, que no se queda en el vacío, da su fruto al ciento por uno. Yo sé que hay muchas personas que van a los trabajos en este momento, uno que se conecta en el camino, pero disponga ese terreno en esta mañana para poder recibir algo de Dios, porque eso le va a servir a usted en alguna de sus necesidades, porque Dios siempre está presto a oírnos. Y uno de los temas, una de las palabras que el Señor me dio fue en Mateo 10, 6, 10. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Dice, hágase tu voluntad. Orar, hágase tu voluntad, significa que se desea sinceramente que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno y en la vida de la familia, de acuerdo con el plan eterno. También tengo otra cita. Tú sabes que el Señor nos da diferentes citas. Aquí hay muchas de la voluntad de Dios. Wow, yo me gocé ayer leyendo y leyendo. Yo dije, pero esto es biblina pura. Pero yo cogí algunos para poder desarrollar el tema, porque yo sé que el tiempo es corto. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios no es primordialmente un lugar. La voluntad de Dios no es ante todo un sitio donde ir o un lugar donde trabajar. La voluntad de Dios tiene que ver
con usted como persona. Si usted es una persona que está en la condición correcta, entonces puede seguir sus deseos y cumplirá así la voluntad de Él. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis que sea la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta. Eso está en Romanos 22, del 1 al 2. Y cualquier cosa que pase en su vida a lo largo de su recorrido, de gracia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Él está usando eso para moldar su voluntad. Y leyendo esa palabra, me fui de nuevo a la Biblia. A mí me gusta, yo amo el Antiguo Testamento, principalmente el libro de Isaías, de Jeremías. Me identifico mucho con el profeta Jeremías. eh, pero me fui a Isaías 53:10, que dice que la voluntad, habla de la voluntad de Dios. Todo lo que voy a hablar es de la voluntad de Dios. Y cómo se manifiesta la voluntad de Dios de diferente manera en cada creyente o en cada persona que no conoce todavía la voluntad y el propósito de Dios. Dice así, Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí Isaías habla sobre la voluntad y la definición de la voluntad de Dios. Y respondiendo a la voluntad de Dios, las enseñanzas de la Biblia sobre la voluntad de Dios expresa más que una simple doctrina. Se cruza en la vida de los creyentes de manera diaria. En primer lugar, se debe aprender lo que es la voluntad de Dios, es decir, su perfecta voluntad, como se revela aquí en las Escrituras. Una vez que los creyentes conocen la voluntad revelada de Dios, en cuanto a cómo Él desea que vivan, deben comprometerse a hacer su voluntad. Aquí el salmista pone un ejemplo. Por ejemplo, le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Oye, Dios nos pide a nosotros que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Y eso es un tema que está en la boca de cada cristiano diario, en las oraciones, en las intercesiones. Pero vamos a ver a dónde Dios nos lleva con esa voluntad y qué nosotros hacemos con esa voluntad. Como dice aquí el salmista, la petición paralela que Dios, que me guíe en la tierra de rectitud, indica que está esencialmente pidiéndole a Dios la capacidad para llevar una vida recta. También Pablo espera que los creyentes de Tesalonicense sigan la voluntad de Dios a abstenerse de fornicación, de mala manera de vivir y que se santifiquen. Todo esto lo dice la palabra. Por último, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, porque, Señor, la voluntad de Dios es múltiple. Dios es soberano. Y aquí también dice, por último, la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. Hay cosas que pasan en nuestra vida que Él no la desea, pero Él es uno que la provoca y le pone condiciones a Dios. A Dios no se le pone condiciones para su voluntad, porque Él es soberano y Él es Dios sobre todas las cosas. A Dios se le pide en humillación, en exaltación, en quebrantamiento y aceptación la voluntad de Dios. Y aquí cuando dice que Él no desea específicamente que suceda, a eso Él le pudiera llamar propiamente la voluntad permisiva de Dios. En realidad, mucho de lo que sucede en el mundo es contrario a la voluntad de Dios. La mayoría de cosas que suceden en nuestro diario vivir no es la voluntad de Dios, es la voluntad nuestra. Pero nosotros tenemos ese estribillo de decir, esta es la voluntad de Dios. Y después que fracasamos, después que no vemos fruto, después que pasan las situaciones, entonces Dios por su misericordia nos alcanza. Y me motivó mucho leer muchos temas sobre la voluntad de Dios. Y quiero leer algo sobre la voluntad de Dios que yo escribí también. Escribí muchísimo porque de aquí voy a sacar eh,
Aquí está el rema, el extracto de la palabra. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios según la Biblia? Es el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. El plan de salvación, el plan de aceptar a Cristo, que ahí vamos. El plan de salvación es la voluntad de Dios, buena y perfecta, que todos nos acerquemos y que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, no solo que la puedan conocer, sino que la puedan llenarnos a todos. Caminar bajo su voluntad. La voluntad de Dios es el gobierno soberano de Dios, de todo lo que sucede, que Él aprueba y determina llevar a cabo, que lo conozcamos mejor. Diferencia entre la voluntad divina de Dios y su voluntad permisiva. Es la que Dios permite. El hecho de que Dios permita algo no significa que sea su voluntad, mi hermano. Es tu decisión para llegar a elegir. La voluntad divina de Dios es nuestra santificación y son procesos. Dios habla también por puerta cerrada y por puerta abierta dentro de su voluntad. He sido muy ministrada en estos meses y más adelante le voy a compartir alguna experiencia y vivencia con Dios en mi proceso de vida, de familia y en mi comunión con el Señor dentro del cuerpo de Cristo. Dios habla por puerta cerrada cuando no es su voluntad y el propósito de su vida. Hay muchas personas que se quedan sentadas esperando la grúa celestial que lo mueva y dicen, no sé si Dios quiere que haga esto, que haga aquello. Entonces ellos no necesitan comenzar, no empiezan a moverse para que Dios pueda guiarlo a esa área de servicio, a ese propósito y a esa voluntad de Dios. Puede significar que caminar por un camino estrecho hasta que llegue a un callejón sin salida en ese momento. Dios abrirá una puerta tan ancha que usted no podrá ver alrededor, sino a través de ella, de esa puerta. Dios es el que abre puerta y cierra puerta. Y no oír tantas voces, sino ir a la presencia y dejar que guiarse por el Espíritu Santo que está en ti y que te guiará conforme a su voluntad y a su propósito. Dios escucha, mis hermanos. Dios ve y Dios tiene propósito con todo. Solamente tenemos que orar para la voluntad de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia de Dios cada día más, porque yo se lo digo, mis hermanos, y es una palabra sencilla que le traigo en este día. No tiene tanta elocuencia, pero tiene un sentido espiritual muy profundo, porque nosotros vivimos en este mundo y nosotros le pedimos mucho a Dios y de hecho pedimos mucho la oración. Y la oración nos gusta porque la oración en un acuerdo es muy buena, pero nos cansamos de buscar ayuda, nos cansamos de pedir ayuda. Vamos al hermano, vamos al líder, vamos al pastor y no nos detenemos en el camino. Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad sobre nuestras decisiones y sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos, sobre el problema matrimonial, sobre la decisión de tomar hasta para invertir en una casa. Y esas son las cosas cotidianas, porque siempre el Señor me ha dado una palabra del diario vivir. Y le doy gracias a Dios por esa revelación que todos la tenemos, pero no la vivimos. Entonces nosotros queremos resultados y estamos orando años, vamos años a la iglesia y vivimos con esa agonía, con esa ansiedad. Pero yo a veces digo, Dios mío, pero ¿dónde está Dios en esa persona? Porque muchas veces nosotros hablamos de Dios, pero Dios está lejos de nuestras situaciones. Y nosotros cogemos el camino más largo, endurecemos nuestros corazones. Debe decirle, mi hermano, muchos de nosotros leemos la Biblia, estamos en grupos de intercesión, de oración, pero tenemos un endurecimiento de corazón porque no le abrimos nuestro corazón a Dios para que Él entre a nuestra vida y pueda obrar para hacer Él su voluntad dentro de nosotros. Nosotros le impedimos a Dios su voluntad divina y duramos años. Ah, no, que eso es el tiempo de Dios. No, que esto no.
Yo se lo digo porque yo soy madre y yo tengo 4 hijos, una hembra y 3 varones. Y mis hijos todos han pasado por procesos diferentes. Y uno, en cierto tiempo de la vida, porque yo creo que todo padre ha pasado por situaciones con sus hijos, con el esposo, y no vamos a dejar de pasar, porque eso son estancias. Por eso que uno tiene que disfrutar y gozarse en el día bueno, porque el día malo siempre llega. Las aflicciones siempre van a llegar y no estamos preparados. Solamente estamos felices, creemos que Dios está con nosotros cuando todo está bien y estamos en victoria y llevándonos el diablo, como dice, que, eh, y estamos pasando miles de cosas. No, somos humanos y la vida es así. La vida, mientras estemos aquí, tendremos aflicciones, dice la palabra, pero confiemos en el Señor, vamos a pasar procesos. A veces no tenemos ni seguridad para tomar decisiones. Tenemos que oír 20,000 voces y nos confunden las voces. La experiencia de otra persona no es tu experiencia. Si tú quieres una respuesta de Dios, vete al aposento de Dios, vete de corazón, quebranta tu corazón a Dios y Dios te va a impartir lo que Él quiere para ti, para tomar cualquier decisión de tu vida. Y eso es lo que nos falta a nosotros, tener esa devoción de escuchar audiblemente la voz de Dios, para que Dios no hable. Ah, que mi hijo está en droga, que mi hijo se fue de la iglesia. Yo estuve observando el domingo en mi iglesia y yo veía cuántos padres ya no, sus hijos no están ahí. Por una razón u otra, yo no lo miraba para acusarlo que ya no está con Jesús, que ya no está aquí. No, simplemente nuestros hijos llegan un tiempo que ellos van con nosotros a la iglesia y después de ahí, ellos se van a la universidad, se casan, se mudan, cogen la calle porque se cansan de tanto que busca de Dios, que métete con Dios, porque la gente tiene a Dios para meterle miedo a la gente. Y Dios no es así, Dios es amor, misericordia. Queremos obligarlo a que vengan a la iglesia, a que busquen de Dios. Eso no es así, mis hermanos. Usted lo que tiene que ser con un servicio apacible, orar, dar testimonio, ser cristiano en la casa, como yo traje una prédica, y orar por su familia, porque ya usted levantó un altar en su casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y cuando usted levanta un altar, no importa que su hijo esté perdido en la universidad, allá Dios lo va a alcanzar. No importa, yo oigo cristiano que a mí me da vergüenza tantos años en la iglesia, porque la gente cree que por los años que tiene la iglesia ya lo alcanzaron todo y es dando viajes para la iglesia y siguen iguales. Entonces, yo se lo digo por mi propia experiencia, yo he sido sacudida en muchas ocasiones con mis hijos y con mi esposo en mi trabajo, aún en la iglesia he sido sacudida. A mí me pasó algo simple. Yo lo doy de testimonio porque los testimonios edifican, para que usted no salga de la iglesia corriendo y deje todo botado, porque ese otro mal que hay en los cristianos, que le pasa cualquier cosa y cambian de iglesia, andan como los saltamontes brincando y brincando. No, yo me quedo ahí hasta que Dios diga que salga. Yo no salgo de mi iglesia por nada, porque Dios me plantó ahí. El día que el Señor me quiera sacar, me va a sacar con bendición a puerto seguro, con un propósito. Nosotros no podemos estar brincando de aquí para allá y de allá para acá. Yo amo este grupo de ustedes. No puedo estar siempre con ustedes porque tengo mucho compromiso dentro de mi iglesia, dentro de trabajo y familiar. Y yo me gozo cuando puedo entrar y compartir con ustedes. Pero mira, yo le estaba diciendo el domingo, pasó una situación como nos pasa a cualquiera y nos van a pasar siempre porque somos humanos. Y aunque la vida del Espíritu de nosotros, porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros no tenemos que decir que ven Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde va a venir? Si Él está con nosotros, si Él vive en ti. Ese día que llegó el sello del Espíritu Santo, Él camina contigo para todas partes. Lo que pasa es que cuando nosotros lo entristecemos, él se aparta, él se queda tranquilo porque así es Dios. Dios hace la voluntad que tú quieras hacer en este mundo. Él no se opone a tu voluntad, ni te forza. Dios es un caballero, Él no forza a nadie. Entonces, cuando nosotros tenemos esa voluntad divina de Dios, vámonos a la voluntad de Dios para oír la voz de Dios audible, pero no, nosotros, esa parte adánica caída que no puede cambiar porque esa es su naturaleza, entonces usamos la naturaleza vieja
renovamos esa que está ahí, que esa va a caminar junto con nosotros siempre, hasta que vayamos a la presencia de Dios. Y el domingo me pasó algo, siempre va a pasar algo. Y el Señor, yo siempre trato de estar bien con Dios en todos los sentidos, mientras me es posible, porque yo he aprendido y el quebrantamiento, la humillación, la palabra que Dios nos ha traído por boca de nuestros pastores, por boca de nuestro pastor, yo la escudriño, yo no la cuestiono, yo la escudriño, a ver de dónde yo me he salido del camino. Y le pregunto al Señor, ¿seré yo, Señor? Y muchas veces no necesariamente tengo que ser yo, puede ser roces, un malentendido que pase, pero hasta un malentendido yo lo llevo a la presencia de Dios. Y yo dije, no, Señor, yo voy a entregar la ofrenda. Dice que cuando tú vayas a entregar tu ofrenda, que ve a ver si tú tienes alguna diferencia con algún hermano, no para que tú lo hagas de relajo, buscándote problemas, sino algo que te impide que esa ofrenda llegue a Dios, que no llegue contaminada, porque cuando tú llevas una ofrenda contaminada a Dios en el cuerpo de Cristo y tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres líder, tú estás contaminando el cuerpo de Cristo con esa ofrenda. Y hay que tener mucho cuidado. Así que si Dios lo llamó a usted en el lugar que usted está, hónrelo. Porque en la casa de Dios, en cualquier lugar que usted está, Dios lo está honrando. Porque esa es la casa del Señor, la casa del Rey, la casa del gran yo soy. Y yo soy un poco de carácter fuerte, pero es que tengo el temor de Dios. Dios me lo ha hecho ver en mi caminar. Y yo le digo esto, hermano, porque cuando usted esté pasando una situación que dice, ay, que se haga la voluntad de Dios, la gente no acepta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un proceso. Hasta eso es un proceso, la voluntad de Dios. Yo estuve hablando con una muchacha en esta semana, ella tiene una situación y yo le presenté, señores, ninguna situación que usted quiera resolver no la va a resolver si no es con Cristo y aceptando su voluntad. Y yo oré con ella y le dije, no basta solamente con que yo ore. A veces Dios permite que pasen situaciones porque Dios está quebrantando la vasija y lo está llamando, porque a veces uno se aparta uno y viene un enfriamiento espiritual a la familia, que nadie está buscando de Dios. La gente lee la Biblia como si fuera un libro cualquiera. No hay devoción, no hay dedicación, no hay entrega. El Espíritu Santo está lejísimo de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia ahora está pasando un proceso fuerte. La venida del Señor está a la puerta, mis hermanos. Y están pasando tantas cosas una tras de otra. Ustedes están viendo cómo está el mundo. Ustedes están viendo ahora mismo cómo está esta nación. Esta nación está siendo procesada y Dios lo ha permitido con un propósito. Estamos orando porque Dios nos ha puesto aquí en esta nación, que es cabeza de naciones, para orar e interceder por los reyes de la tierra. Pero los reyes de la tierra no son los que nos van a sacar a nosotros. Quien nos va a dirigir es Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en los hombres, ni siquiera en su pastor. Si su pastor no lo lleva a Dios, salga corriendo, porque él es un hombre que vive luchando diario con su vida, con su entrega, con su dedicación. Y si a usted le llevan a Dios en su congregación, no se mueva para ningún lado, que donde quiera hay problemas. Es en el mundo, es en la iglesia, es en nosotros. Y dejamos un problema y nos lo llevamos a otro sitio, porque usted se va en desobediencia de los lugares. La mayoría de gente se va en desobediencia. ¿Por qué? Porque usted no se acepta a sí mismo o no busca solución al problema que usted tiene. Y eso pasa también en lo familiar. Como yo dije empezando este tema, que muchas familias se cansan de buscar ayuda y no ven resultados. Cada día se agrava más la situación en sus casas. ¿Y tú sabes por qué? Porque no le hemos entregado nuestra carga al Señor. Venid a mí todo lo que he trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Ese yugo que nosotros cargamos, que no vemos resultados, que no vemos respuesta, tenemos que descansar. Muchas veces a nosotros nos duele tomar decisiones, pero cuando usted la toma en Dios, Dios se encarga de su casa, Dios se encarga de sus hijos y Dios tiene que tener un trato con cada hijo, con cada hermano, con cada esposo, con cada esposa. Dios tiene que tener un trato personal. Usted no puede darle experiencia a otro, sino ellos con Dios. La semilla no cae al vacío, ella da su fruto al 100 por 1. Así que si usted es de la persona que hoy está aquí escuchando esta palabra
y ha buscado ayuda, consejería. Mire, usted puede venir donde mí y yo no la voy a mandar a hacer lo que yo tenga que hacer. Usted va a tomar la decisión porque su problema es suyo. Yo puedo hablarle por la palabra que le puede dar resultado. Ahí usted lo toma, pero cuando tú ves, porque a veces, muchas veces queremos que nos pasen el violín y escuchar lo que yo quiero, porque esa es tu voluntad. No, usted tiene que escuchar lo que Dios quiere para su familia. Y su familia tiene que ser quebrantado, tiene que enfermarse, tiene que perderlo todo, tiene que ir a la cárcel, tiene que venir una enfermedad. Deje que Dios lo procese de esa manera, que al final del túnel Dios lo va a levantar quebrantado. Como hay personas que yo he hablado, que el orgullo de ellos es no quedarse sin nada. Mi hermano, el orgullo no te lleva a nada. Lo mejor delante de Dios es un corazón contrito y humillado, la humildad sobre todo. Entonces, cuando usted tiene una situación de familia o de lo que sea, deje que Dios obre de una manera. Mira, yo a veces hay personas, yo conozco muchas personas y yo les sugiero muchas veces que vaya a un anciano, a una persona que está asignada para cierta área de consejería en nuestra congregación. Muchas veces hermanos que se han apartado de la fe, que están descarriados totalmente, que tienen problemas en la casa, que la esposa o el matrimonio está de cuesta abajo, se van a buscar consejería al mundo y usted sabe cuál es la consejería que dan en el mundo, pero tampoco aceptan la consejería que da Dios. Entonces están en dos aguas fraguantes, no hacen la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que pasar los procesos y ver todos esos procesos en nuestra familia para ver la gloria de Dios y el quebrantamiento de Dios en ellos. A veces ellos mismos deciden coger el camino más largo. Dice la palabra que Jesús lo va a recibir cojo, manco, tuerto y a veces tienen que pasar por ese proceso para poder ver la gloria de Dios. En esta mañana yo le voy a contar algunos anécdotas de situaciones mías y situaciones que yo he visto en hombres y mujeres de Dios con testimonio. Así que yo le dejo esa parte y voy a hacer esa parte de que su situación entréguesela a Dios. No vea su situación peor que nadie. Ahora mismo todo el mundo está pasando por situaciones diferentes. Esta nación está procesando, mira cómo están los indocumentados, justo por pecadores. Estamos orando para que Dios traiga misericordia sobre esta nación, porque Dios ama los emigrantes. Y yo sé que hay una ley que cada país tiene que cuidar su frontera. Dios le ha dado la autoridad de cuidar su frontera y se ha mezclado el trigo y la cizaña en ese cruce, porque han venido mucha gente criminales, mucha gente que venden droga y de todo, y se ha mezclado con gente que están pasando mucha necesidad en sus naciones. Y yo se lo digo porque yo fui inmigrante. Yo crucé ese río que está ahí, así como ustedes me ven, que estoy aquí. Y yo tomé la decisión de cruzar ese río que hoy muchos han cruzado y muchos se han quedado. Pero cuando Dios tiene un propósito y un plan perfecto, Él lo cumple. Porque yo fui diseñada para el propósito de Dios y conocer a Jesús en esta nación. Así que todos tenemos una historia que contar y yo sé que muchos de ellos, las oraciones, vamos a seguir orando, pueblo de Dios. Ahora, mucha gente oraron para que hubiera un cambio de presidente. El presidente no que va a cambiar el mundo va de mal en peor, pero sí Dios puede oír el clamor de su pueblo y que se levante esa tribu de Isaacar, ese pequeño remanente, a orar, a interceder y a pedir misericordia por los emigrantes. Dios anduvo que no tenía donde recostar su cabeza. Y esta nación han venido de muchos lugares buscando el sueño americano, que ya ni aquí está el sueño americano, porque aquí lo que hay muchos problemas. Pero ellos no lo saben. Y los gobiernos de sus naciones quieren salir de ellos y le abren la puerta para que se vayan. Esas son las puertas que se abren, la puerta que Dios no abre, porque esa puerta Dios no la ha abierto. Tirar niños, familias, personas envejecientes, a pasar trabajo, a ser violados, a ser abandonados en esos caminos que no son fáciles, hambrientos, malolientos. Todas las cosas le pasan a esa persona. Entonces nosotros tenemos que orar para que Dios tenga misericordia en este proceso de deportación.
porque se va lo bueno y lo malo ahí. Señor, yo le pido al Señor todos los días, yo lloro delante de la presencia de Dios, viendo lo que está pasando, y que a este gobierno no se le vaya la mano para que Dios no arremete contra él, porque todo tiene un límite, y esas son las ovejas del Señor que están así, ellos no están bien porque están incumpliendo la ley, pero hay una misericordia, y esa misericordia de Dios vamos a extenderla en este tiempo. Y déjeme ver el tiempo. Bueno, me queda un poquito más. Quiero ser prudente con el tiempo, porque yo soy a veces de largometraje, me emociono en el espíritu y quiero decirle esto, aquello, el otro, pero se lo digo con el amor de Dios, porque nosotros somos mujeres y hombres de Dios, que a veces algunos, y estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la plenitud. La gracia es Jesucristo que vino a nuestra vida. Y nosotros estamos conectados con Jesús en este momento, porque Él pagó un precio en la cruz de Calvario y murió por nosotros. Y esa gracia fue dada en cada medida a cada uno de ustedes. Así que aprovechemos el tiempo de la gracia. Esto es un tiempo de paz en medio de la tormenta, aún viendo lo que está sucediendo. Acerquémonos al trono de la gracia cada día más, buscando ese oportuno socorro, porque Dios está en medio de su pueblo, Dios está llamando a su pueblo, Dios quiere que volvamos nuestro camino a Él y que vengamos con un quebrantamiento, un arrepentimiento para Él poder ayudarnos. Dios nunca se ha quitado de su lugar. Dios va a reinar sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre las naciones, porque Él es el que reina. Jesús es el dueño de la tierra y de su plenitud. Y se va a hacer la voluntad en Él, porque Él nos dio la tierra a nosotros y nos la dio para que o sea, para enseñorearse de ella, para tener la autoridad terrenal. Él no cruza los lenderos. Dios pide permiso para hacer la voluntad en tu vida. Si tú no abres tu corazón, como yo le dije a esa muchacha en esta semana, la única solución de tu matrimonio, de tu familia es Cristo. Vuelvan al camino. Ustedes sacaron a Dios. Cuando ustedes sacan a Dios de su casa, ¿quién es el que está en su casa? Es el enemigo que va a obrar de una manera peor, porque encuentra la casa limpia, barrida, y vienen todos sus espíritus y se mete en su casa, porque demonios han salido de su guarida y él ya está pisado en los pies de Cristo. Pero si usted quita los pies y deja que entre el mal a su casa, va a zarandear su casa porque no está firme sobre la roca. Entonces usted lo que tiene que plantarse firme en este tiempo, a pedirle a Dios que lo ayude a vivir la palabra, a buscar el reino de Dios y su justicia, que las más cosas van a venir por añadidura, a pedirle a Dios que le saque ese yo, ese ego, porque déjeme decirle, cuando usted no acepta la voluntad de Dios, usted está en rebelión, usted no está bien, créame, usted puede leer la Biblia y me puede traer muchísimas palabras, pero dice la palabra que por los frutos te conoceréis. Yo no recibo palabras de todo el mundo. A veces viene uno de la calle, inconverso, y me dice una palabra que me penetra, que me pone a pensar, que me sacude. Y sin embargo, hay personas que son cristianas que por los frutos tú lo conoces, porque no dan fruto, se quedaron sin fruto y están ahí todos los días. Entonces, este es el tiempo donde nosotros empezamos, dejemos esa falta de fe, esa falta de aceptación, y aceptemos la voluntad de Dios y oremos, pidámosle a Dios que nos dé la oración correcta, porque a veces somos como papagayos, oramos con mucha elocuencia, muchas palabras bonitas, pero no la vivimos. Acabando de orar, ya estamos metiéndonos en deuda, en lío, en problemas, peleando, chismeando. Cristianos, yo no le estoy hablando a no cristianos, yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en santificación, cada día yendo a la cruz, muriendo, metiéndonos en deuda que no podemos pagar después, haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer, y que esto es de Dios. Eso no es de Dios. Usted va a vivir liado toda la vida, porque usted no. Dios no se mete ni en deuda ni en lío, al menos que no sea algo que Él lo haya enviado a hacer. Pero muchos cristianos hoy tienen depresión, ansiedad, están en una situación crítica porque han hecho su voluntad. Así que mis hermanos, en esta mañana yo les voy a contar estos pequeños testimonios para cerrar este tiempo.
Yo creo que lo que Dios me dio ya yo lo dije en pocas palabras. Y eh, aquí hay algo muy breve que yo estaba leyendo y me gustó mucho para terminar y decirle lo último que quiero ya para cerrar. Dice aquí, este es un libro que yo estoy leyendo muy bueno. No se lo voy a recomendar para que usted siga leyendo la palabra y para que usted busque la voluntad de Dios. Los libros son buenos para edificar. A mí me encanta leer. Yo tengo muchos libros y hay momentos que los suelto y hay momentos que sigo leyéndolo. Pero lo más importante es la Biblia. La Biblia es el manual y ahí está todo. Pero hay libros que son de hombres de Dios y que no edifican. Como yo estoy leyendo un devocional que dice, preocúpate menos y ora más. Entonces, dice aquí. Primero, se desea conocer la voluntad de Dios. Usted debe ser salvo. Segundo, debe ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen, no entiendo por qué Dios no me ha revelado con quién debo casarme. Otro dice, ¿por qué no me muestra qué trabajo aceptar? ¿Qué trato de negocio debo cerrar? ¿Qué debería comprar? Si debería mudarme. ¿Qué casa? ¿Qué debería hacer acerca de algún problema específico? Porque Dios no hace algo por mí y me muestra su voluntad. Mire, mi hermano, cuando yo leí eso, yo me quedé en shock, porque yo veo tantas decisiones que la gente dice que fue Dios que le dijo, y eso está lejos de Dios. A veces la gente dice, Dios quiere, porque las emociones están ahí. Nosotros tenemos el 90% de emociones y a veces tomamos decisiones porque queremos un cambio. Mira, yo tengo algunas decisiones puestas en la mesa que yo no me atrevo por el temor de Dios a hacerlas. Y a veces nosotros queremos mudarnos y no es malo mudarse, porque usted va con Cristo, usted se lleva a Cristo donde quiera que usted va, porque usted se va con Él. Y a veces es necesario tomar decisiones. Usted quiere comprar su casa, usted tiene cómo hacerlo, o quiere irse a otro estado. Y uno busca la opinión de todo el mundo, menos de tú y tu marido, o tú si no tienes esposo. Meterte con Dios, porque Dios habla claro. Dios no es Dios de confusión. Dios te da claridad. Dios es que abre puertas y cierra puertas. Y a veces Dios cierra puertas que nadie la puede abrir y abre puertas que nadie la puede cerrar. Y a veces Dios te muestra, ese hombre no te conviene, porque hay gente que está desesperado por casarse y se mete con cualquiera y que yo lo voy a convertir, que se va a convertir. Nadie convierte a nadie, es el Espíritu Santo que convierte. Entonces vienen los problemas. Y así, todas esas cosas que son así, son de diario vivir, porque nosotros tenemos que aplicar el diario vivir a nosotros con la palabra de Dios, estudiar la palabra, coger una cita bíblica, escudriñarla, meterte profundamente en ella y hacer la voluntad de Dios. No se lleve de eso. Hay muchos que se meten a la iglesia como cristianos a buscar mujeres y después se van. A veces Dios lo agarra y lo convierte de verdad, pero a veces hacen desastrosas cosas en la iglesia. A veces tú coges préstamos que después no puedes pagarlo. Ahora mismo los desempleos están por Chile, que la gente pierde los trabajos y la gente pierde las casas, la gente pierde lo que ha invertido. Hay gente que lo ha perdido todo. Mira ahí en California, no solamente fueron los ricos, porque la gente cree, como salió en las redes, que yo no creo en eso, que por 5 ricos Dios mandó a quemar a California. Hace años que California viene con un trato de Dios. Y eso que se habla de que California, por la falla de San Andrés, se va a hundir. Y yo fui una vez, eso es otro tema, a California. Dios me habló de California, de lo que está pasando hoy y de lo que viene. Esos son principios de dolor y aún no es el fin. Ah, que todos los demonios están en California. No, los demonios están en muchas casas de cristianos porque le han abierto la puerta al diablo para que entre y han sacado a Dios de su casa. Y andan metidos viendo novelas, porque la novela hay fornicación, hay adulterio, hay de todo. Han entrado los anatemas a su casa, andan haciendo cosas indebidas y que Dios lo sabe. Dios lo que sabe, que todo lo que tú estás haciendo no es bueno. Limpia tu casa, limpia tu entorno, limpia lo que afecta a tu relación con Dios. Vive una vida santa, honesta, santificada para el Señor y tú vas a ver la gloria de Dios. Y no importa que ven un problema, que ven una enfermedad.
nosotros tenemos que discernir cuando las cosas vienen de Dios y no vienen de Dios. Cuando tú tienes a Cristo, puede venir una enfermedad, puede venir un cáncer, puede venir la muerte a tu casa, porque a todos nos va a tocar en diferente manera. Y tú tienes en medio del proceso, porque tenemos que pasar el luto. Jesús lo pasó cuando le hablaron, cuando Lázaro. Y tenemos que llorar, tenemos que afligirnos, pero después viene la paz sobrenatural que pasa todo entendimiento y esa es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, para cerrar, yo tuve la experiencia en estos tiempos de vivir una crisis fuerte, fuerte, y no una, varias, en mi casa. El Señor me habló por medio de sueños y revelaciones y usó hasta personas con sueños. Una vez una sierva aquí me habló de un sueño y eso se cumplió al 100 por 1. Y Dios me habla mucho por visiones y por sueños. Y mi casa estaba pasando por un proceso. Mi esposo hace ya para 3 años le declararon cáncer en la próstata. Cuando le declararon cáncer en la próstata, yo se lo digo para que ustedes que tienen hijos, que tienen esposo, que no se descuiden, porque los hombres tienen miedo de ir al médico, no les gusta decir lo que tienen, aún mujeres no dicen lo que tienen por miedo y se lo llevan a Dios. Pero si Dios quiere que tú vayas al médico, porque hay gente que son muy religiosa, no, que Dios, el Espíritu de Dios, Él te puede sanar. Claro que sí, Él es Dios y Él es soberano. Pero hay momentos que Dios quiere que tú vayas al médico y que cuide tu salud. Entonces, a veces pasan esas cosas. Mi esposo, yo más o menos tuve la idea de muchas cosas que pasaron durante ese proceso, pero nunca pensé que mi esposo llegaría a tener cáncer, porque él no me mintió, él lo que cogió miedo. Y él se fue a Dios y a las medicinas naturales. A los 2 años, mi esposo estaba en una condición muy deteriorada. Y yo insistimos toda la familia, porque él es muy amado por la familia y en la iglesia y donde quiera. Él es un hombre de Dios. Como tú eres una mujer de Dios. Dios me dio una palabra con una prédica, lo que es la mujer de Dios. Un día de esto se la voy a traer en su tiempo. Y mi esposo es un hombre de Dios. Yo testifico eso, porque el ser cristiano en la casa es lo que determina lo que tú eres en tu trabajo y donde quiera que tú vas. Y cuando a mi esposo le dieron el diagnóstico, que ya él lo sabía, él venía con cáncer de 2 años y el doctor de él le decía que tenía que operarse y no se quiso operar. Él confió en Dios y que la medicina natural le cogió miedo. Bueno, el punto es que cuando él me dijo que ya tenía el problema de cáncer, a mí se me vino el mundo encima. Cuando él me dio esa noticia, se me derrumbó y yo empecé a llorar. Yo duré la noche entera llorando y yo le dije, déjame, que Dios me va a alcanzar. Yo pasé ese proceso, ya ahí empezó el proceso con él, el pastor, la iglesia, ustedes, muchos hermanos orando y nosotros le creímos a Dios, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Usted no se va a morir cuando usted quiera, sino cuando Dios lo determine, no importa de lo que sea. Entonces, cuando llegó, se hizo todo, Dios abrió puertas, cerró puertas. Mi esposo está, para como mi esposo estaba, Dios hizo una obra milagrosa en él. Pero durante un mes, yo estaba en una desesperación tan grande y todo el mundo me decía a mí, cuando me veía, me decía, la suerte que tú eres una mujer de Dios, la suerte que cuando yo tenía mi problema de cáncer o mi problema en la casa y nosotros orábamos, Dios escuchó la oración. ¿Y qué será a ti? Eso me decía la gente, pero déjeme decirle, cuando usted le toca, es muy diferente cuando usted le dice a otro. Y yo dije, no, eso que dice la gente de mí, yo tengo que vivirlo en mi propia intimidad con Dios y reconocer y poner, aplicar la fe en medio del proceso. Hasta que un día, a un mes, yo estaba en una reunión por Zoom con un grupo que yo me reúno y una joven contó un testimonio de cómo Dios la sacó de una enfermedad y los médicos dijeron que ella no tenía vida. Después de eso ella tuvo hijos y después todos vinieron a los pies de Jesús de una manera tremenda. Entraban y salían, pero con el testimonio de ella, todo el mundo se metió con Dios hasta el día de hoy. Están perseverando, porque a veces Dios permite situaciones. ¿Y qué pasó? Que esa misma noche, cuando esa muchacha terminó el testimonio, empezó un fuego, un calor dentro de mí, y empecé yo a clamar, a gemir, y se rompió el miedo, se rompió la inseguridad, se rompió el temor.
el Señor me dijo, entrégamelo, él me pertenece a mí. Y tú sabes que ¿qué hizo Dios? Porque esa es la voluntad de Dios. A veces nosotros forzamos la puerta. La puerta de Dios no se forza, se toca. Y cuando tú tocas y Él te toca, tú abres y Él entra a ti. Dios no forza. Ese día yo estaba luchando contra la corriente y todos los días y ahí me puse flaca. La gente me miraba con pena en la iglesia, donde quiera, yo me daba cuenta y yo no tenía, no me daba ánimo de comer ni nada, porque yo estaba en un desierto. Esos son los desiertos que a veces nosotros pasamos. Y la pastora lo sabía, ella estaba orando mucho por mí y muchos hermanos, porque mi esposo no quería que yo se lo dijera a nadie. Él se encerró totalmente, ni a sus hijas, ni a mis hijos, ni a nadie, ni a su hermana. En ese tiempo su mamá estaba pasando por un proceso de cáncer que partió con el Señor. Ella no supo que su hijo, ella sabía que él tenía algo, pero nunca se lo dijimos y ella se fue con el Señor. Entonces, esa noche vino la luz de Dios y rompió, porque a veces Dios tiene que romper la puerta de nuestra dureza de corazón. Yo estaba en un closet y así estaba tensa y descansé en el Señor hasta el día de hoy. Mi esposo puede partir mañana con el Señor y yo lo voy a llorar porque lo amo, lo quiero, aprendí a amarlo más que nunca en medio de este proceso. Por eso ustedes tienen que hablar con sus esposos, que vayan al médico con sus hijos, con sus hijas, porque todo a tiempo. Él dijo que no iba al médico porque él pensó que Dios no lo iba a sanar. Sin embargo, Dios está usando los médicos ahora para sanarlo, porque dio una palabra profética que iba a usar los médicos para sanarlo por medio de nuestro pastor. Y yo se la creí esa promesa. Y Dios me dio un rema de la sangre de Cristo que tiene poder sobre él, por medio de otro pastor que me llamó de las naciones. Y yo me agarré de esa promesa de Dios, porque la promesa de Dios se cumple, mi hermano. Entréguele su carga, su peso, sus hijos, su matrimonio, su finanza, su vida a Dios hoy en este día. Conviértase de nuevo a Cristo. Empiece de cero si usted cree que se salió del camino y empiece a caminar con Jesús y pídele a Dios que le abra el entendimiento, que le dé sabiduría. Este es un tiempo de oportunidad, un tiempo de gracia. Dios no habló de la gracia, del sacerdocio en el hogar, de vivir a Cristo para este año. No es porque sea un año, sino porque es el Cairo de Dios y Dios quiere hablarle a su pueblo, a su casa, a su familia. Y mi esposo tiene una cita este miércoles y yo creo que él ya la hizo la obra. Lo demás son añadiduras. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Aún quedar un testimonio por contar, pero todo en su tiempo es hermoso y para edificar este pueblo santo que tú tienes aquí. Si hay alguno que se ha salido del camino, si hay alguno que no le ha entregado su carga a Dios, si hay alguno que no ha confiado en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es aceptar nuestro proceso para que Dios obre en nuestros hijos, en nuestra casa y entregárselo a Dios. Y vamos a tener esa fortaleza, porque Dios nos va a sostener en sus brazos, en sus alas de amor y Él escucha nuestra oración, pero a veces tenemos impedimentos. Nosotros somos los impedimentos para que Dios obre en nuestra familia. Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de perdón, de sanidad. Aún para usted moverse, pídale dirección a Dios. Padre, te doy gracias por este remanente fiel. Cúbrelo con tu sangre preciosa y que tu nombre sea glorificado y exaltado en cada caminar, en cada mañana, en esta célula del cuerpo de Cristo, lo que se han añadido y lo que van a ver este mensaje más adelante. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Shalom. Cristo viene.